la última mesa que hemos llamado tecnología que multiplica. Yo creo que es claro, tiene que estar la última, ¿no? Porque de alguna forma cuando uno ya recibe todos los inputs anteriores, pues ya uno está convencido de que la tecnología va a multiplicar. O sea que aquí vamos a tratar las alianzas, o sea, el ODS 17, esas alianzas que ayudan a lograr los objetivos. O sea, fundamentalmente, para multiplicar hay que colaborar. Hoy en día solo va a ser muy difícil multiplicar. Invito a compartir este escenario tan amigable al que solo le falta una chimenea a Daniel Sáez, que es director de Inteligencia Estratégica y Transferencia del ITI, miembro del Board of Directors del BBVA y Gaia X, vicepresidente de la Asociación Gaia X España. Enhorabuena, Daniel. Vicepresidente del Comité Gestor de Planetic y coordinador de AIH IT Data Cycle Hub. Disculpa, pero BDVA no sé lo que es. BDVA no sé lo que es. BDVA. Pues mira, me lo apunto. Gracias. José Carlos Sola entre sus principales labores dentro de AIJU destaca la coordinación de proyectos de I+D tanto en el sector del juguete como en el sector de la salud. Además, también participa activamente en proyectos europeos en los que AIJU está implicado. Bienvenido, José Carlos. David Martínez es jefe de Desarrollo Estratégico y de Negocio y Alianzas en AINIA. Tiene más de 20 años de experiencia desarrollando proyectos de innovación y transformación digital en ámbitos como la alimentación y bebidas, salud, retail, etcétera. Bienvenido, David. Gracias. Y por último, José Solaz es director de Innovación en Movilidad y Smart Cities del Instituto de Biomecánica de Valencia. Desde 2007 es director de Innovación en el ámbito de automoción y medios de transporte, con una cartera de clientes que incluye empresas como Forvia, Grupo Antolín o ETRA. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer un poco el ejercicio que hemos hecho antes, que al final es un ejercicio de compartir conocimiento, y que es lo que nos están pidiendo, ¿no? También poner sobre la mesa lo que cada uno tenemos entre manos, ¿no? Y ver qué se puede aprovechar de ello. Entonces ahí, Daniel, empezaríamos contigo. No te voy a pedir una conferencia porque podrías hablar, eres uno de los grandes expertos nacionales en temas de cloud y de espacios de datos. Yo te pediría que de alguna forma dieras las claves para entender la importancia que tiene el ámbito en el que estás trabajando. Bueno, yo creo que ya se han ido dando pinceladas en las anteriores mesas. Los datos, las tecnologías digitales en general, y hoy se ha hablado mucho y todos los centros, aquí tenemos un ejemplo que todos los centros están trabajando con ellas de forma muy intensa y aplicándolas, están cambiando pues toda la actividad, tanto económica como social. Pero dentro de esas tecnologías, los datos son los que, desde nuestro punto de vista, están generando la gran revolución, ¿no? Están generando nuevos modelos de negocio, nuevos servicios, esos servicios más personalizados, más eficientes, con lo cual también ayudan a cumplir con estos ODS que los tenemos hoy como foco de la jornada. Y se une al ámbito tecnológico de alcanzar precisión, alcanzar eficiencia, alcanzar productividad. Yo creo que se une la regulación, que también se ha comentado anteriormente, sobre todo en la mesa de salud, pero que yo creo que es lo que va a marcar bastante el panorama actual y el futuro a corto plazo. Pues estamos viendo, por ejemplo, ChatGPT muy recientemente y todo el mundo habla de él. Y vemos cómo está generando activos digitales, resultados digitales que pueden parecer originales, que los haya pues una tesis doctoral o un proyecto fin de carrera, un cuadro, una imagen, algo que podría haber creado una persona, pero que lo crea una máquina, con lo cual el activo digital pues puede que en algún momento tenga un halo de duda, ¿no? Sobre quién lo ha creado, qué valor tiene ese activo digital realmente. Y por tanto, se añade la capa normativa, porque las tecnologías digitales al final se van a democratizar y van a impregnarlo todo. Son tan horizontales y se van a convertir en una commodity, ¿no? Que las va a poder utilizar prácticamente cualquiera sin tener grandes conocimientos, ¿no? Y para evitar pues situaciones de fraude, situaciones quizás de inseguridad,
Creo que en los próximos años vamos a ver una intensidad, sobre todo en Europa, de la capa normativa bastante alta y que va a guiar el futuro y la evolución de las tecnologías, tanto de su desarrollo como de la implantación. En ese sentido, Gaia X, que entiendo que me has preguntado un poco por esa, ¿no? Por cloud, pero Por sí, cloud. te iba a preguntar sobre Gaia X, Eh, aunque sea un poquito. Se enmarca en este concepto, ¿no? Europa ha elegido un marchamo, digamos, una diferenciación en todo este tema de datos e inteligencia artificial, donde pone al ciudadano en el centro, los derechos de los ciudadanos y de las empresas es el foco que hay que defender. No todo vale, no todo vale en inteligencia artificial, la productividad es uno de los objetivos a conseguir, pero también la inteligencia artificial hay que explicarla, tiene que ser fiable, etcétera. Y por tanto, se han lanzado dentro de la estrategia europea de datos y dentro de la Digital Decade, la década digital, pues un conjunto de normativas que están todavía algunas de ellas en discusión, pero que pronto se implantarán, entrarán en vigor, donde se está regulando y se está limitando de algún modo lo que se puede y no se puede hacer con las tecnologías de datos e inteligencia artificial. Pues Data Governance Act ya la tenemos, ahí se ha generado un rol que son los data intermediaries que pueden afectar incluso a nosotros como ITI, como centro que trabajamos con datos y que en algunos casos tenemos datos a disposición para poder experimentar con ellos y demás. Puede que nos impacte de algún modo ese rol de los data intermediaries, pero también la Data Act, que antes se hablaba de los dispositivos personales, ¿no?, de captación de datos y demás, pues todos esos datos que se están captando y que muchas veces actualmente pues se lanzan a Apple o al propietario, ¿no?, al fabricante del dispositivo, tienen que ser también tienen que poder ser accedidos por el ciudadano y poder utilizarlos y distribuirlos como él considere, porque es dueño de esos datos que está generando. Entrará en vigor en breve, y la Artificial Intelligence Act, que pues va a regular el riesgo o va a graduar el riesgo que tienen las distintas aplicaciones de inteligencia artificial que estamos utilizando, para que quien las utilice pues esté seguro de cómo ha sido producida esa aplicación, si se ha entrenado con sesgos, con todo el abanico de opciones que tiene que entrenarse para ser completa, o si por contra pues supone algún riesgo o no ha sido entrenada de forma correcta, ¿no? Entonces, tecnología, por concluir, tecnología lo va a impregnar todo, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y va a haber que poner orden de alguna forma, de forma intensa, en los próximos años mediante regulación. Claro. Ahí, si la mesa de antes yo hubiera puesto el cartel de diálogo, el diálogo se puede dialogar para muchas cosas, ¿no? Para conocerse, quizás yo creo que lo que nos ha quedado en la esencia de antes. Quizás yo a esta mesa le pondría el cartel de colaboración, ¿no? Y ahí, desde luego, la iniciativa Gaia X es una iniciativa fundamentada en la colaboración. Es esencial, ¿no? Ahí sí que me gustaría, como presidente del capítulo español, que dijeras dónde crees que va a haber, dónde están surgiendo las iniciativas más interesantes de colaboración en España en ese espacio de datos, ¿no? O sea, se hablaba del turismo, no sé si dónde vamos a tener un poco de voz propia ahí. Bueno, un poco viene todo enlazado, ¿no? España tiene unas fortalezas, unas masas críticas, unos sectores donde tenemos mayor masa crítica, y esto ha derivado pues que dentro de los programas, por ejemplo, España Digital 2025-2026, pues estén recogidos algunos sectores. Efectivamente, turismo es uno de ellos, y donde queremos ser un referente a nivel europeo en espacio de datos de turismo, y ser un lighthouse, lo que llaman a nivel europeo un lighthouse, un proyecto demostrador donde el resto de países puedan verse reflejados o puedan adoptar tecnologías que nosotros estemos testeando y pilotando en España, pues que puedan extenderse a otros países. Pero también movilidad, agroalimentario, salud, retail, comercio e industria. Podrían ser sectores donde España prioritariamente se está centrando. En la Asociación Gaia X España hay un grupo de trabajo para cada uno de ellos. Y adicionalmente hay un grupo de trabajo de tecnologías habilitadoras.
porque yo, vamos, y viniendo y estando en ITI, pues no puedo tener otro discurso que las tecnologías, y en España tenemos que ser buenos en implantar tecnologías, en saber cómo sacarle el máximo partido a tecnologías que quizás vengan de fuera, o de Europa o de fuera de Europa, pero también tenemos que ser buenos en generar tecnología. No podemos renunciar a que el tejido tecnológico en España, y en la Comunidad Valenciana especialmente, sea potente y que participe de los proyectos de envergadura en creación de tecnologías a nivel europeo y a nivel nacional. Con lo cual, tenemos un grupo de tecnologías habilitadoras dentro de la asociación, donde estamos analizando el panorama existente y qué tecnologías, qué building blocks existen ya disponibles para crear espacio de datos y cuáles son los huecos donde podríamos colocarnos y generar tecnología para el mundo. Genial, qué interesante. La verdad es que es pura colaboración. A José Carlos, lo que te quería que nos pusieras al día es en esto de que habláis de identidad digital de juguetes inteligentes. Muy interesante también, claro, porque es que hay que pensar esto, que ya los juguetes cobran casi personalidad, ¿no? En el nuevo entorno y hay que contar con ellos, ¿no? Como con muchos actores virtuales, ¿no? Sí, la verdad es que los juguetes inteligentes pues los derivamos del juguete tradicional, ¿no? Al final pues es un producto que tiene que adaptarse a las nuevas generaciones. Los niños cada vez juegan más con tablet, consolas y al final pues tenemos que intentar adaptar ese juguete tradicional con el que pues prácticamente todos hemos jugado toda la vida, ¿no? Adaptarlo a estas nuevas generaciones y por tanto adaptarlo, ¿no? Que sea más atractivo para los niños y alargar su vida útil. Desde ahí, en colaboración con el ITI, este año estamos desarrollando un proyecto en el que trabajamos en desarrollar ese pasaporte digital de forma que evitemos falsificaciones, porque pues, el juguete, al igual que muchos otros productos, sufren esa falsificación, sobre todo de países asiáticos, ¿no? Y queremos que mediante ese pasaporte esos productos tengan detrás una información verídica, segura de que estos juguetes son 100% españoles, fabricados por las empresas que tenemos asociadas, ¿no? Y por tanto crear como ese sello de garantía y de seguridad, ¿no? Asimismo, también en ese pasaporte queremos registrar por los diferentes componentes que registra ese producto, ese juguete, de forma que ya anticipándonos a las posibles leyes, sobre todo el plástico, que están afectando mucho a las empresas jugueteras, ¿no? Por parte de la Unión Europea, que se registren todos esos materiales y que el día de mañana, si una empresa, institución, organización, clientes quieren consultar los materiales de los que está compuesto ese juguete, pues puedan comprobar esa información en ese pasaporte, ¿no? Y desde ITI lo que nos están ayudando es toda esa información que registramos del juguete en sí, protegerla mediante el uso de tecnología como blockchain y tecnologías DLT. Yo eso lo había visto en empresas de alta costura, por ejemplo, que para demostrar la calidad de lo que tú dices, pues de la piel o del componente, pues de alguna forma tenían este sistema de identidad digital, ¿no? Utilizaban, yo creo que también RFID o sistemas de estos de transmisión de la información. Pero yo cuando lo veía esto decía, bueno, esto es marketing que tampoco... No sé, explícame un poco desde la perspectiva del usuario ¿qué, qué valor le da? O sea, ¿cómo se le puede aportar valor? El tema de conocer el origen y los componentes de un juguete, porque yo ahí tenía mis dudas, pensaba que era una cosa más de... Pero no, escuchándote estáis hablando de lo mismo. Sí, por ejemplo, los clientes, bueno, estas últimas semanas hemos estado reuniéndonos con diferentes empresas jugueteras y les hemos preguntado por el tema bio, ¿no? Que la comida pues está muy de moda, como bien ha dicho, tema marketing, ¿no? Es quizá más en marketing que la realidad, pero bueno. Y sí que es verdad que mucha más gente cada vez, tanto distribuidores como clientes, preguntan más por materiales, es decir, juguetes que utilizan materiales biodegradables y que puedan a lo mejor tener una segunda vida útil, ¿no? Una vez que la vida del juguete se ha terminado, pues cómo poder dar una segunda vida. Y la verdad es que sí que están preguntando cada vez más por esos tipos de materiales y la gente también cada vez más se va haciendo la idea de ser más sostenibles, de proteger más el medio ambiente y en definitiva pues reducir los residuos, ¿no? Y poder adaptarlos pues a lo mejor a otros productos. Hoy pueden ser juguete, pero a lo mejor mañana pues puede ser otro tipo, ¿no?
con la tokenización que hay de todo también, pues la posibilidad está también de, pues este artículo es único, ¿no? De alguna forma. Muy interesante sabía, ¿eh? Yo se la tenía un poco como en plan... David Martínez, perdona, el tema de hablarnos de la alimentación personalizada, que ya sé que es un tema muy amplio, pero bueno, intentemos centrarlo un poco, ¿no? En qué temas os veis ahora como más actuales, ¿no? Más urgentes. Eso es un paraguas muy amplio, ¿no? Pero danos un poco claves de la última hora, ¿no? Bueno, a ver, la alimentación es un campo yo creo que muy sensible para todos y además que nos afecta a todos. Es decir, que yo creo que aquí todos que estamos aquí, creo que al menos tratamos de comer varias veces al día, ¿verdad? Por lo tanto, o sea, esto es muy democrático, ¿no? Esto es para todos. Entonces, bueno, la alimentación personalizada es una cuestión que ya tiene algún recorrido. De hecho, una de las grandes tendencias que están produciendo en el mercado de alimentación y bebidas fundamentalmente es un consumidor, yo creo que cada vez está más preocupado por su alimentación. Yo creo que es un consumidor además más informado del que era hace algunos años. Y es mucho más exigente con lo que consume. Y o sea, existen tendencias pues, como lo eco, lo orgánico, etcétera, etcétera, con lo cual hay una mezcla de, digamos, vectores de consumo que hace a lo mejor 15 años no existían, ¿no? Como tal. O incluso las nuevas fuentes de proteínas, se ha hablado aquí incluso de insectos, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que es un mercado, el mercado de la alimentación es un mercado en ebullición, ¿no? Tenemos junto con esa, digamos, gran tendencia, tenemos otra tendencia que tiene que ver con esa preocupación con la salud y con la posibilidad de tener datos de manera personal que hasta la fecha no era sencillo tenerlos. Es decir, se ha hablado también de los wearables, ¿no? de relojes inteligentes, pero también se pueden hacer análisis de biomarcadores individuales, análisis genómicos que ya están, digamos, al cabo de la calle, ¿no? Por unos pocos euros puedes tener tu propio análisis genómico, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos por otra parte esa nueva fuente de datos individuales que hasta la fecha pues no era posible, ¿no? Entonces, entre una perspectiva, esa mayor preocupación, ¿no? Ese también tema alergias, intolerancias, etcétera. Por otra parte, toda esta, digamos, nuevas fuentes de datos que ya tenemos a nuestra disposición, se genera, digamos, cuando se unen ambas tendencias, llegamos a ese concepto de la alimentación personalizada, ¿no? Donde el foco fundamental como individuo es, oye, yo quiero tener una dieta no para un grupo, sino para mí. Es decir, yo quiero que en función de mi información individual tenga la capacidad de poder alimentarme según aquellos elementos que yo quiera desde un punto de vista hedónico o me convengan desde un punto de vista saludable. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde surge este elemento, ¿no? De lo que comentas, dos cosas. La primera es que yo creo que la perspectiva de alimentación para colectivos es quizás más realista, ¿no? Bueno, Y claro. luego, el segundo tema que me interesa, porque ha comentado Daniel el tema regulatorio que cada vez se está poniendo más en orden. Esto pasa mucho en la tecnología. Primero aparece la tecnología y luego la tenemos que poner en orden todo. Pero, ¿cómo está siendo la disponibilidad de datos relacionados con la salud? Que son datos muy sensibles. Esto, como la conversación entre el mundo de la salud y el mundo de la alimentación, ¿cómo está siendo? A ver, respondiendo a tu primera pregunta, efectivamente, es decir, estamos más ahora en esa línea de colectivos. Yo aquí, quiero decir, yo esto lo veo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de aquellos que pueden proporcionar servicios, vamos a decir, de asesoramiento en temas de salud, que es una de los ejes, y otro de la propia industria, que tiene que diseñar alimentos que cada vez sean alimentos más dirigidos hacia pues, colectivos cada vez más reducidos, pero como visión, digamos, Hasta la persona, trataríamos de llegar a ese individuo, ¿no? Con esos datos que comento desde una perspectiva muy individualizada, ¿no? Entonces, esto es una cuestión, es decir, es una visión en la que poco a poco seguramente vamos a ir avanzando, pero que evidentemente aún hay un recorrido que hacer, obviamente. Luego está el segundo elemento que comentas, ¿no? Que es el tema de los datos, efectivamente. Y ahí un poco entronca con lo que comentaba Dani de los espacios de datos, ¿no? Es necesario que toda esta información, que es una información muy sensible, que es propietaria, vamos a decir, del individuo, en la medida en que la genera él mismo, se pueda articular en mecanismos para compartir estos datos, pero de una determinada manera, o con una cierta, digamos, gobernanza de esos datos. Es decir, donde se puedan combinar elementos como la privacidad,
como la legitimidad para el uso de esos datos y todas las cuestiones legales que se introducen alrededor, digamos, de la cuestión del tratamiento de los datos, ¿no? Entonces, obviamente eso es uno de los elementos que es necesario abordar cuando estamos hablando de compartir datos de persona, ¿no? De datos tan sensibles como los que tienen que ver con la salud, ¿no? Evidentemente todo esto se tiene que hacer y yo creo que en toda la iniciativa, incluso en la propia Gaia X también ha surgido esta cuestión de estos modelos de gobernanza que se tienen que dar para ser capaces de poder, digamos, establecer un modelo en el que podamos colaborar todos de una manera segura y fiable. Sí, es que con el tema de los datos de salud, ahora entramos en el tema de la movilidad, pero es que, claro, por ejemplo, el tema de la genómica, la gente está haciéndose tests genómicos individuales y se está compartiendo mucho más datos con las empresas privadas que con el Sistema Nacional de Salud. Con lo cual, al final, a la hora de investigar, tenemos el problema de que muchos datos, no sé si esa percepción, por lo menos en ese sector se comenta esto, ¿no? Y a la hora de investigar es muy complicado porque mucha información la gente se la está dando a las empresas, pero no se niega a darla a los sistemas públicos, ¿no? Y es incluso análisis de microbiota, por ejemplo, ¿no? Que es algo que está muy vinculado con la alimentación. A ver, yo creo que ahí en ese sentido sí que es verdad que yo creo que determinados, vamos a decir, datasets o determinados conjuntos de datos se es más reticente en general a compartirlo. Quiero decir, un análisis genómico, la gente o de la microbiota, pues bueno, compartirlo con una aplicación de estas que te puedes instalar y yo creo que la gente también tiene una cierta reserva, ¿no? Otra cosa es que diga, no, te cojo tu ubicación. Bueno, pues a lo mejor la gente dice, bueno, vale, si me das el servicio. Yo creo que estos datos la gente tiene más sensibilidad, digamos, de cara a compartirlos. Y por eso precisamente es necesario, para que se desarrolle esa visión de la alimentación personalizada, es necesario que se den los mecanismos, obviamente técnicos, pero también legales, vamos a decir, y de gobierno, para que realmente sea seguro que este tipo de planteamientos se puedan, vamos a decir, implantar a nivel global en la sociedad. José Solaz, ahí también te planteo un paraguas muy amplio del tema de la movilidad conectada, inteligente y sostenible, y te pido la última hora. Bueno, estamos todos un poco ya. Es decir, que el contexto, digamos que está sobre la mesa, pero tú seguro que tienes datos de última hora que nos pueden interesar, o claves de última hora que nos pueden interesar. Bueno, no sé si son de última hora ni interesantes, pero yo voy a decir lo que sé. El vehículo eléctrico comunicado y autónomo es obviamente, digamos, la liebre, ¿no? O la tendencia. Los fabricantes de vehículos están detrás de ello, como todo el mundo sabe, con modelos de vehículos eléctricos, vehículos híbridos, relacionado con sostenibilidad hasta cierto punto, porque bueno, está un poco en tela de juicio, ¿no? Hasta qué punto lo eléctrico es sostenible o no, es una discusión bastante larga, y la opción por otros tipos de combustibles como hidrógeno y soluciones híbridas. Esto por un lado, existe todavía bastante barullo, ¿no? en ese sentido. Por otro lado viene la parte de vehículo autónomo y conectado. El vehículo conectado es algo relativamente obvio, pero hay un importante problema relacionado con los datos. ¿De quién son los datos? ¿Quién los usa? ¿Qué datos se comparten? Los fabricantes de vehículos son muy reticentes a dar sus propios datos, pero no a absorberlos del conductor. Entonces, a pesar de que está trabajándose en normativas para evolucionar en todo ello, bueno, sigue habiendo mucho terreno abierto. Otra incógnita es esta comunicación del vehículo con la infraestructura. Los lenguajes de comunicación del CAN y los lenguajes de comunicación de la infraestructura son obviamente diferentes, y en los proyectos europeos en los que estamos, yo formo parte de SICAM, del Foro de Vehículo Autónomo y Conectado, muchas veces se echa de menos que en los proyectos haya gente de infraestructura y solo son los fabricantes de coches para fabricantes de coches. Ahí es todavía un espacio abierto para mejorar esa comunicación. El vehículo autónomo podría ser mucho más autónomo o ir más rápido si no se mirase solo el ombligo y mirase alrededor suyo. Pero, de nuevo, eso implica protocolos de comunicación distintos y un lenguaje diferente. Hay a día de hoy muchísimo espacio, muchísimo espacio que recorrer, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito para investigar en automoción. Sí, pero ¿cómo se resuelve? Y esta es una pregunta a los cuatro, ¿no? ¿Cómo se resuelven estos problemas de disponibilidad de los datos, ¿no? Porque, claro, lo estáis poniendo todos encima de la mesa, que al final es que vamos a disponer de una tecnología estupenda, pero no le podemos sacar todo el partido porque no tenemos todos los datos, ¿no? Y va a costar tenerlos, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto, Daniel? ¿Qué solución vamos a encontrar? Bueno, es el principal caballo de batalla actualmente para extender
la economía del dato, ¿no? Para que se consolide. A nivel nacional y a nivel europeo, pues se están buscando casos de uso que demuestren el impacto que tienen los espacios de datos en el negocio, que todos las expectativas son altas, ¿no? Y a través de encuestas y demás, pues se considera que van a mejorar pues la productividad, la personalización, etcétera, etcétera. Pero todavía nos faltan los casos de éxito, ¿no? Que utilizando o regidos por estas nuevas especificaciones, porque explotación de datos ha habido desde hace muchísimos años, ¿no? Explotación dentro de las empresas para toma de decisiones, pues eso está inventado hace mucho. La novedad es hacerlo compartiendo datos con la cadena de valor, aglutinando a un ecosistema que puede aportar valor y tú puedes darle valor y puedas recibir valor, y que esa compartición tenga unos mecanismos legales y también técnicos que permitan asegurar que si quieres limitar que alguien acceda a tus datos, puedes hacerlo, ¿no? Bien legalmente o bien primero tecnológicamente, pero al final siempre tiene que haber una regulación. Si alguien incumple o vulnera la compartición de datos, pues seguramente habrá que terminar en los tribunales, ¿no? Como cuando alguien vulnera una patente, por ejemplo, ¿no? Aunque haya mecanismos automáticos de limitar para limitar. Entonces, yo creo que hacen falta habilitadores, y ahí pues los centros tecnológicos yo creo que podemos ser un mecanismo importante porque tenemos el contacto con las empresas, tenemos la confianza de las empresas, podemos generar y tenemos infraestructuras donde podemos poner a disposición de esas empresas espacios de experimentación, lo que podemos llamar espacios de experimentación o de demostración, pero principalmente de experimentación, de forma que las empresas vengan y prueben sus ideas de negocio o ideas tecnológicas antes de llevarlas al mercado, ¿no? Y validen si una idea pues, puede tener mercado o no, si es factible tecnológicamente o no, si es factible legalmente o no, y para eso pues tenemos infraestructuras y tenemos expertos en cada uno de los dominios, ¿no? Yo creo que puede ser una vía y ya la estamos poniendo en marcha, con lo cual pues ya estamos haciendo camino. Claro, aquí el tema es también que sea cada vez más fácil para vosotros colaborar, ¿no? El año pasado hice un informe para la Federación de Institutos de Centros Tecnológicos, que preside Laura Olcina, y sobre el tema del programa Cervera. Entonces, la primera fase, en la que se adjudicó para la colaboración entre centros tecnológicos, no con empresas. Y una de las cosas que te encontrabas era que los propios centros tecnológicos no sabían cuáles eran las fortalezas de los otros centros tecnológicos, ¿no? Y una de las primeras tareas que hacían, aparte de, como hemos visto antes, el tema de vamos a definir las palabras para que entendamos los dos lo mismo, era, oye, pues vale, pues yo me ocupo de esta fase, ostras, pues tú eres súper bueno en esto, pues tú te ocupas de esta fase. Bueno, recuerdo uno que está en AINIA, pues que la parte de digestión que tenéis artificial, sistemas de digestión, pues era verdaderamente diferencial, ¿no? Entonces casi era como todo el ciclo del proceso digestivo, pues cada centro tecnológico se ponía en una parte, ¿no? Pero esto de la colaboración, ¿no? También por el otro día MITEC, que fue espectacular en Madrid, también esto de que llega una empresa, hace un planteamiento y se ponen a colaborar y en 4 horas te hacen un planteamiento espectacular de varios centros, ¿no? Entonces, esto de que cuando os ponéis a colaborar sois, como ya se ha utilizado en este día, pues sois la leche, porque es que se ha dicho antes el término, con lo cual ya lo puedo utilizar. Sobre eso que dices tú, 2 palabras rápidas. No, y más. O sea, hay que decir que... Soy rápido. En cuanto a colaboración y con movilidad, lo sacas muy al hilo. Estamos ahora en un proyecto junto con ITI, con ITE, con ITENE, con AIMPLAS y AIDIME, y en un proyecto concreto que es Simolab, relacionado con movilidad, y también en la red Reddit Mobility, donde el resto de institutos estamos colaborando juntos porque todos trabajamos en movilidad de una manera o de otra. Pero el proyecto Simolab en concreto sí que tiene justo esa parte, ¿no? Ya tiene una parte muy bonita de juntarnos los centros que trabajamos en movilidad en un proyecto muy concreto para desarrollar un laboratorio conjunto. Hicimos una demostración conjunta en la última feria de e-mobility, yo creo que muy satisfactoria, y que cubre, como decía Dani también, la posibilidad de que empresas de cualquier tamaño hagan I+D relacionada con movilidad muy aguas arriba, con estos laboratorios descentralizados, con un laboratorio de realidad virtual, una especie de gemelo digital que estamos creando este año y el año que viene, ¿no? De ciertas zonas donde puedan probarse
opciones sin construir un prototipo, hablando de sostenibilidad, antes de hacer nada, soluciones urbanas, rotondas, señales, etcétera, antes de construir nada, y posteriormente zona de pruebas donde se puedan probar prototipos a nivel muy básico. Y eso parte sí o sí de la colaboración entre centros, porque nosotros solos no podemos hacerlo, a lo mejor otros sí, pero nosotros solos en concreto no podemos, ¿no? Y creo que es un caso paradigmático y además que está teniendo mucho, no sé, mucho éxito en empresas, ¿no? Cuando lo cuentas, todos son, espera, cuéntame más de esto, ¿no? A mí me está gustando mucho la experiencia. No sé cómo lo estáis viviendo vosotros. Yo personalmente aquí en el tema de la colaboración creo que es algo absolutamente necesario. Yo creo que estamos en un mundo cada vez más global, donde los retos son cada vez más importantes, más grandes, más complejos. Y donde hace falta integrar capacidades e integrar visión en las dos cosas. Es decir, no solo el saber hacer, sino también el saber ver. Yo creo que, al menos desde mi perspectiva personal, yo me he enriquecido muchísimo precisamente de trabajar con otras personas y de ver puntos de vista alternativos al de uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimos retos, particularmente en el sector agroalimentario, pero yo creo que es global. Hay una cantidad de retos, tan numerosos los retos y tan complejos y amplios, que es imposible que una entidad sola pueda abordarlos en su conjunto. Por lo tanto, el tema de la colaboración, de generar alianzas, etcétera, desde mi punto de vista es clave y es una necesidad si quieres pasar a la siguiente etapa de futuro, porque no creo que una entidad por sí misma no puede abordar esos retos, porque además también hay otra cuestión y es la velocidad a la que se mueve todo. Entonces, si lo unes todo, dices, bueno, es que es necesario tener esas diferentes y vertebrar y entrelazar esas capacidades especializadas que se necesitan para resolver una cuestión y además tener puntos de vista distintos que precisamente de esa sinergia en esos puntos de vista además te va a dar soluciones más creativas y más potentes para precisamente tener esa perspectiva global, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental y desde mi punto de vista es necesario, o sea, es un más, no puede ser de otra manera. José Carlos, además vosotros tenéis la experiencia de que no solo colaboráis con otros centros, sino que de alguna forma hay que conseguir la colaboración de las empresas, que muchas veces son competidoras, ¿no? No sé, en esa dinámica en el caso del juguete, pues bueno, esas cosas cómo se van consiguiendo éxitos en ese ámbito. Sí, al final las empresas jugueteras pues son empresas, la gran mayoría muy pequeñitas y al final pues tanto el apoyo de los centros tecnológicos al final les ayudamos en el tema de innovación, ¿no? Y también otro punto bueno que tenemos en iJuego es que al tener la ludoteca tenemos al usuario en casa, ¿no? Es decir, que vienen los nenes, prueban los juguetes y al final son los mejores jueces que hay, ¿no? Porque si tú haces un juguete y no les gusta, ellos enseguida te van a decir, no quiero jugar más. Y por tanto la validación con usuarios, con ellos, es Es que eso es una ventaja. Yo creo que estás poniendo el dedo en el punto exacto. O sea, que yo creo que quizás será el usuario el que al final acabe imponiendo, ¿no? Les acabe imponiendo la compartición de los datos, ¿no? Porque un usuario que viaje en coche desde aquí hasta Polonia, digamos, que ya que está un poco loco para hacerlo, pero bueno, si pongamos que alguien se va en coche, pues de alguna forma se beneficiará mucho de que Gaia X pues, posibilite que haya un espacio de datos europeo, ¿no? Compartido, con lo cual al final sean los propios usuarios los que empujen a la colaboración. No sé, José. Sí, a mí o sea, a los usuarios les interesa, desde luego, que las empresas se pongan de acuerdo y faciliten, como tú me dices, si vas a Polonia o donde sea, que el vehículo, hablando del vehículo conectado, ¿no? Cuando pases de país, por ejemplo, que dé igual, que el vehículo sigue metiendo tus datos, que sepa si tienes alguna emergencia médica, que siga funcionando el eCall en cualquier país de Europa, independientemente de donde estés, que te ofrezca servicios personalizados cuando pasas por un país, que cuando te preguntes dónde puedo comer, te ofrezca una oferta, como decías, personalizada, si el vehículo conoce tus gustos, tener esa especie de pasaporte, ¿no? Ese pasaporte personal que tenga tu información, que sea compartida porque te interesa a ti, de manera que
no solo el vehículo, sino la infraestructura te vaya ofreciendo posibilidades para que tu viaje sea más cómodo para ti y para tu familia. Si es vehículo conectado, pues que puedas saber dónde puedes parar, dónde puedes refrescarte, dónde puedes intercambiar el conductor. Si es vehículo eléctrico, cuánto combustible te queda, dónde puedes recargar, bueno, que optimice y que de manera, como se llama, seamless, de manera invisible, facilite esa vida. Y para eso hace falta, como decía Dani, ¿no?, ese uso del dato de manera inteligente por parte del usuario, que sepa para qué va a ser utilizado y que reciba unos beneficios que le compensen la comprensión del dato. Pero eso es fundamental, y que el usuario comprenda que así es. Y eso parte de protocolos, estándares y generosidad por parte de las empresas para que esos protocolos sean compartidos, ¿no? Yo creo, a mí, Daniel, lo que os comentaba antes, me gusta mucho la idea esa de poner en valor al intermediario, ¿no? Yo creo que ahí el intermediario es fundamental y en esta tecnología, en este ámbito de economía digital al que vamos, sobre todo por el aporte de confianza, ¿no?, que es quizás va a ser como esas islas a las que nos vamos a coger para no acabar pues llevado por la corriente, ¿no? ¿Quién nos da confianza, ¿no? Y los centros tecnológicos en ese sentido sí que sois pues un referente como de credibilidad y porque bueno, al final estáis por las empresas, ¿no? Pero también esa confianza va a depender, esa confianza que transmitáis al mercado va a depender de que mostréis que sois capaces de colaborar, ¿no? O sea, de que yo creo que eso refuerza esa visión de esa robustez, ¿no?, de la imagen de los institutos en el mercado, ¿no? Sí, evidentemente, la colaboración extiende las capacidades. Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha comentado antes. El time to market para mí es el ámbito, el aspecto quizás más relevante. Porque si no, en esta competencia global pues no estaremos llegando a conseguir poner nada en el mercado, estaremos investigando, pero si llegamos tarde, y por tanto la colaboración para aunar masa crítica es muy importante, y pues disponer de conocimientos complementarios por parte de los otros centros pues nos permite ampliar la oferta y atender de mejor manera y más personalizada a las empresas. Bien, es cierto que la colaboración no significa una integración, ¿no?, de conocimientos. Son alianzas que establecemos y sabemos quién es el experto, el más experto en cada una de las partes, y cuando recibimos una demanda de una empresa a la cual no podemos nosotros atender, pues esas colaboraciones y ese conocimiento que ya tenemos. Y antes has lanzado la pregunta de que muchas veces no nos conocemos. Yo creo que pues ya llevamos tiempo haciendo muchas labores, y en Reddit en concreto, pues obviamente la red funciona muy bien y tenemos nuestro mapa de conocimiento. Entonces sí que conocemos muy bien lo que sabe hacer el otro centro. También a nivel nacional y europeo se están estableciendo redes de colaboración donde conocemos muy bien las capacidades, y ya hemos establecido incluso a priori lo que llamamos corredores de colaboración, por ejemplo, que eso está muy en boga en los DIHs, en los Digital Innovation Hubs, para aún sin haber recibido una demanda de una empresa, pues una demanda de un reto que nosotros quizás en ITI en concreto no podamos resolver, pues haber establecido o preestablecido unos canales de colaboración con otros centros en España o fuera de España, para que, dado el caso, sepamos cuál es el mecanismo que tenemos que seguir, o la guía, el flujo que tenemos que seguir para derivar esa empresa a esos otros centros y, por tanto, conseguir resolver la problemática de la empresa gracias a la colaboración. Por tanto, eso, como tú bien decías al principio, nos añade credibilidad y nos añade pues solvencia, en definitiva. ¿Cómo implicamos más, David, a las pymes, ¿no?, que son las que necesitan, pero al mismo tiempo les cuesta más también dar el paso en estas... ¿Cómo hacemos un entorno amigable para que se beneficien de estas redes de colaboración? Bueno, lo primero es decir que yo creo que las pymes ¿cómo decir? Bueno, creo que todos tenemos claro que es el 90 y tantos % del tejido empresarial, ¿no?, que tenemos tanto en la Comunidad Valenciana, en España e incluso en Europa también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son vamos a decir, un agente principal, digamos, al que yo creo que los centros tenemos que dirigirnos, ¿no? Precisamente por
porque son las que quizás más necesitan además las capacidades que los centros podemos aportar, no solo las pymes, pero me refiero a ellas especialmente precisamente por es que ese tamaño les limita quizás para, digamos, asumir algunos retos, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido tenemos que apoyarles especialmente. Yo creo que los centros estamos haciendo muchas cosas para ayudarlas. Yo creo que desde el punto de vista de información, sensibilización, colaboración con ellas, yo creo que es un elemento que hacemos de manera habitual. De hecho, bueno, pues todos los centros tenemos empresas asociadas con las que tenemos una especial vinculación con ellas y con las que precisamente tratamos de ayudarles, ¿no? en dar el siguiente paso, ¿no? de cara hacia el futuro. Y yo creo que precisamente esas colaboraciones es otro de los grandes elementos que podemos poner a disposición de las empresas. Vertebrar todas estas capacidades que estamos comentando para resolver un desafío no es sencillo y obviamente una pyme pues tiene su mercado, tiene su actividad, tiene su trabajo que hacer, digamos, y estos elementos muchas veces quedan en un terreno en el que no tienen a lo mejor la capacidad de poder identificar todos los elementos que necesitan para desarrollar algún tipo de asalto, ¿no? En ese sentido. Y por tanto, yo creo que precisamente ese tejer un conjunto de relaciones, de colaboraciones que permitan resolver esos retos dirigidos a los colectivos a los que cada instituto, ¿no? A los que cada instituto va dirigido, yo creo que es un factor adicional que podemos ofrecer a esas empresas como un servicio ¿cómo diría yo?, de mayor dimensión. Por lo tanto, yo creo que los institutos tenemos la misión y tenemos el deber de tener el contacto con aquellos grandes especialistas en los distintos elementos que no podemos cubrir nosotros como instituto y canalizarlos precisamente hacia aquel colectivo de pequeñas empresas a las que servimos y que es nuestra razón de ser también. José, el otro día yo hablaba con el tiburón de una gran corporación y me decía, hace 5 años hubiera sido impensable que yo entrara en contacto con una empresa tecnológica nueva, pujante y tal, y en 6, 7 meses ya estuviéramos desarrollando un proyecto juntos. Es impensable por la burocracia que teníamos dentro de la gran corporación, por el desconocimiento, las susceptibilidades. Eso ha cambiado, porque tenemos un imperativo de estar a la última y yo antes iba a una feria, veía algo y me duraba 3 años el impacto. Ahora es casi diario, ¿no? El nivel de... ¿Puedes escribirme? Te pregunto a ti, pero también si queréis aportar algo de los demás, de cómo está cambiando lo que entendemos por colaboración en el ámbito industrial, en el ámbito tecnológico, esto que no se parece mucho, o la evolución respecto a hace 5 o 6 años, ¿no? El cambio que se está produciendo. Yo creo que Dani lo ha dicho muy bien antes, y es primero que los centros nos hemos abierto más a comunicarnos y a colaborar entre nosotros y decir, hey, yo no sé hacer esto, pero conozco a alguien que sabe hacerlo. Eso facilita mucho, porque una empresa llega a ti y tú no le dices, no le cierras la puerta, y dices, bueno, no, yo no sé hacerlo, búscate la vida. Eso ya no pasa. Buscamos siempre esa sinergia. Bueno, yo puedo hacer el 10% y tú puedes hacer el 90%, bueno, pues llegamos al entente. Después que creo que los centros, personalmente IBV, hemos cambiado nuestra forma de trabajar. Antes buscabas un tipo de asesoramiento determinado, ahora ya no. Ahora nos vale casi cualquier modelo, desde ser proveedores de servicios, a ser co-developers de un producto, a hacer una licencia de una tecnología que tengamos, a montar una EBT. Bueno, los modelos se han flexibilizado tanto que creo que es difícil no dar respuesta. Y utilizamos también nuestra red de empresas. Siempre cuando viene una pyme, al menos creo que haremos todos igual, buscas pensando en su comprador. Yo viene una pyme y digo, sí, esto puede ser interesante para esta empresa más grande que te va a comprar. Y no solo resuelvo el problema completo y es el modelo de negocio, el business case. Y eso creo que las empresas lo valoran mucho. Es decir, no es que yo quiero hacer esta cosita, no, colocar esto aquí. Vale, ¿pero para qué? Pues no lo sé. Bueno, pues vamos a un comprador y hagamos un proyecto más integrado. Yo creo que eso ha cambiado mucho en los últimos 5 años, en mi opinión.
No sé vosotros, José Carlos, la experiencia que tenéis o David. Sí, bueno, yo, por ejemplo, el proyecto Food for One, que estamos desarrollando en colaboración con ITI, precisamente, por ejemplo, busca responder a ese desafío de la alimentación personalizada antes hemos empezado a hablar, ¿no? En este caso, precisamente, lo que hacemos es juntarnos dos centros que tienen fortalezas y tratar de llegar, digamos, allá donde ninguno individualmente puede llegar, ¿no? ITI es un gran experto en datos, en tratamiento de datos, en tecnologías TIC, etcétera, y INIA conoce muy bien el sector de la alimentación y, por lo tanto, ahí hay una simbiosis muy interesante precisamente para abordar un desafío que difícilmente se puede desarrollar desde una perspectiva a lo mejor individual, entre otras cosas por lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, estamos hablando de una visión y de un camino que hay que recorrer, que hay que hacerlo rápido, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Para llegar, digamos, ¿cómo diría yo?, a aquellas demandas que las empresas tienen hoy o que van a tener en el futuro, porque a veces tratamos de desarrollar cosas que a lo mejor hoy no tienen, digamos, mercado, pero sí que lo van a tener, ¿no? Yo creo que también ese es otro de los elementos que nosotros tenemos que tener en mente, es decir, no solo las empresas de hoy, sino las empresas que van a haber dentro de unos años, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un caso, yo creo, de una simbiosis impecable en el sentido de aunar dos grandes capacidades que son necesarias para abordar un concepto como este, ¿no? De alimentación personalizada, en esa, digamos, lugar donde se encuentra el concepto de alimentación y la salud. Y bueno, pues de este resultado se van a beneficiar pues un montón de empresas, o esperamos que se beneficien un montón de empresas que podrán pues utilizar estos resultados para llevar a la práctica ese concepto, ¿no? Y en última instancia, pues es eso, pues, que una gran corporación, pues de alguna forma, de manera indirecta, se va a poder, ¿no?, ver beneficiada por la colaboración que viene debajo, ¿no? Es una forma también de colaborar con ellos, ¿no? Me parece muy interesante este concepto que dices de flexibilidad, ¿no? O sea, desde el proyecto de las alas de los mosquitos hasta, ¿no?, hasta pues, hacer una transformación de una planta industrial, ¿no? Esta idea. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta ya que os haya suscitado. Yo otra vez invito voy a plantear un tema que también es un poco a la reflexión. Si alguien quiere añadir, bien, y si se queda sin respuesta no pasa nada, ¿vale? Pero es un poco basándome, voy a salir un poco de los aspectos que se han tocado concretos de lo que son los vehículos, la alimentación, etcétera y tal, pero me baso en el título, ¿no?, de tecnología que multiplica. Estoy completamente de acuerdo. Por supuesto, apoyo total a la tecnología. Admiro todo el trabajo que hacéis. Pero lo admiro de verdad porque es alucinante. Yo vengo de un mundo muy externo a lo que es el desarrollo de tecnología y demás. Nos dedicamos a criar insectos, a luchar contra plagas, con lo cual es algo muy externo. Pero sin embargo, pues abogo porque la tecnología es necesaria para, por supuesto, aumentar la eficiencia de los procesos de producción, meternos en industria, etcétera. ¿Vale? Esto no hace falta que lo debatamos. Creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Pero ubicándome fuera de ese ámbito de desarrollo de tecnología y demás, desde un punto de vista más social, ¿vale?, a la vez que antes proponía el que existiera esa transferencia de tecnología o de conocimiento a las empresas para implantar la tecnología y demás, a la vez toda esa tecnología que se está implantando, y por Dios que siga implantándose en todas las empresas y demás, eso tiene unas consecuencias sociales, digamos, ¿vale? Por ejemplo, si yo para poner los tornillos de una rueda desarrollo una máquina, pues trabajadores de esa fábrica pueden entender, ostras, me están quitando el trabajo, ¿vale? Eso hay que explicarlo, ¿vale? Eso hay que explicar y hay que defender el por qué es mejor poner esa máquina, y esa máquina va a suponer otro tipo de trabajos, un cambio de mentalidad en el proceso de producción y tal. Entonces, también es una reflexión a esa transferencia de tecnología que se abre, además de conocimiento desde los institutos tecnológicos, a que eso también os vais a tener que ocupar de ese tema. Esa idea muy interesante, la de no dejar a la sociedad al lado, ¿no? O sea, no centrarnos solo en la tecnología y la economía, sino también teniendo en cuenta, eso es muy interesante, no sé, ¿qué podéis contarme? Porque, por ejemplo, en el caso del juguete es evidente que tenéis en cuenta, estáis construyendo también, estáis educando también, ¿no? Entonces, no sé, José Carlos, si nos puedes decir Sí, esta idea de colaborar con la sociedad también, ¿no?
Sí, la empresa, bueno, el sector del juguete es un sector muy tradicional, las empresas son muy pequeñitas, la gran mayoría, y lo que comentabas antes del tema de la mentalidad, me acuerdo una de las primeras experiencias que tuve de ir a hablar con empresarios, que pues lo estuve explicando un poquito que era el Big Data y tal, y me soltó. A mí no me sueltes milongas de lo que es el Big Data y tal, yo lo que quiero es vender más. Y claro, y tú te quedas, ostras, ¿cómo salgo de aquí, no? Pero bueno, al final, pues poquito a poquito vas hablando, luego a lo mejor les enseñas, pues a lo mejor coges algún producto de los que tienen allí. Oye, mira, si cogemos, yo que es una aplicación de realidad aumentada, pues este puzzle que tienes aquí cobra vida, los personajitos cobran vida. Y a ella le va cambiando un poquito el chip. O sea, quiero decir que, como bien has dicho, al final, hablando con las empresas, pues todos nos entendemos, llegamos, lo que pasa es que hay veces que es difícil verlo, ¿no? Hasta que no les ofreces esa visión, hay veces que es complicado llegar. Pero bueno, poquito a poquito creo que vamos avanzando entre todos y vamos ahí. Sí, que representantes de la sociedad, ¿no? Que tengan algo que decir, ¿no? Que tengan algo que decir. Porque es que luego está la rama de la tecnología que afecta directamente a la sociedad. Claro. Por ejemplo, el ChatGPT. Yo antes lo comentábamos en el café. A mí es algo que me preocupa mucho, de explicar a mis hijos, ¿no? O sea, entonces, a lo mejor en esa transferencia de vuestros conocimientos y demás, hay que introducir otros. Ahí, mira, Daniel, que tienes que contar algo y no sé con qué sensibilidad social, medioambiental se está construyendo, por ejemplo, Gaia X. Bueno, quizás me iba a centrar más en Reddit y en los centros, lo que estamos haciendo. Sí, es cierto, en concreto en ITI, uno de nuestros sectores principales, que es yo creo lo último que comentabas, el impacto que generamos en la sociedad cuando utiliza las tecnologías, pero es más, yo creo que la pregunta que hacías es el impacto negativo, ¿no? Más que positivo. El impacto positivo sí que estamos muy preocupados por ellos y la industria es uno de nuestros sectores principales, la sociedad es el segundo de nuestros sectores de aplicación. Pero a nivel de Reddit, sí que se ha puesto en marcha en los últimos 2 años un experimento de medir el SROI, digamos, el Return of Investment social. No sé hasta qué punto, aquí a lo mejor a mis compañeros, que son los que han rellenado más el formulario, está midiendo el impacto negativo en cuanto a pues eliminar puestos de trabajo o cambiar puestos de trabajo, o más el impacto positivo en cuanto a cuánto ayudamos a la sociedad, ¿no? Pero sí que hay una sensibilización actual a nivel de todos los centros por medir el impacto que estamos generando en la sociedad, tanto positivo como negativo, y si es negativo, pues cómo lo estamos solventando, y eso un poco da idea de nuestro grado de madurez. Cuando ya estás pues preocupado por estos aspectos, pues creo que genera un nivel de confianza pues elevado, ¿no? Estamos, como otros centros a nivel europeo, otras redes de centros, estamos preocupados por ese impacto, y ya llevamos 2 años en Reddit haciéndolo. O sea, yo creo que hay sensibilización ahora mismo. ¿Alguna pregunta más? Yo creo un poco el tema de cómo integráis a las organizaciones sociales en vuestras tomas de decisiones, ¿no? A la hora de establecer prioridades. Y ya con esto cerramos un poco esta mesa, pero yo creo que esta perspectiva está bien, claro, es incorporar como la tercera pata, ¿no? En Horizonte 2020, al menos en todos los proyectos SICAM relacionados con movilidad y automoción, últimamente están pidiendo siempre sociólogos y psicólogos en cada proyecto. Yo creo que al final es una aproximación, como no lo hacíamos nosotros, es de arriba para abajo. Entonces, cada vez que presentas un proyecto europeo, te piden que metas sociólogos y psicólogos en el consorcio sí o sí, que garantice. Y el último proyecto europeo en el SUAVE sobre aceptación del vehículo autónomo, ya no tecnológicamente, sino el vehículo autónomo la gente lo va a comprar o no, porque si no, no le metemos más dinero a esto, es la pregunta. Era fundamental una parte muy grosa de ética, ya no la ética típica de si el vehículo va a atropellar a uno o no, no, sino la ética relacionada con el uso del vehículo autónomo, y sí o sí, sociólogos y psicólogos obligatorio en cada consorcio. Lo iba yo también a mencionar, es decir, porque yo creo que o sea, hay un elemento que es un poco lo que comentaba Dani, que es directamente lo que los institutos podemos hacer, pero luego hay una preocupación a nivel incluso de las instituciones en ese sentido, ¿no? Yo creo que
de lo que se trata de esto es no dejar a nadie atrás. Y que tampoco dañe el planeta, ¿no? El avance. Yo creo que en eso esto va de eso, ¿no? De que tenemos que avanzar, pero no tenemos que hacer daño ni al planeta, ni a las personas, ni a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que hay una sensibilidad en relación a esto, tanto de los institutos tecnológicos y de cualquier agente de innovación, estoy convencido, pero también de las administraciones públicas, en que el camino pasa por ahí necesariamente, y es un ejemplo, ¿no? Lo que ha comentado el compañero, ¿no? Que realmente en la comisión, para aprobar un proyecto, necesariamente tiene que haber una parte que llama Social Science and Humanities, y que tiene que ver precisamente con todo este impacto que puede desarrollarse alrededor de una innovación. O sea que sí, es así. Bueno, y está claro que lo que sea en el futuro, de lo que seamos en el futuro, va a depender mucho de lo capaces que seamos de colaborar y de extraer lo mejor de nosotros de forma colectiva. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, y con esto ya cerramos esta jornada en la que hemos tocado pues el proceso de diálogo con el sector tecnológico. Hemos abordado también la creación de la tecnología y la transferencia de tecnología a las empresas, y luego, pues una vez ya está digamos, en la caldera, pues cómo colaboramos, ¿no? que es fundamental, es esencial. Muy completo la jornada, la verdad. Encantado de haber estado con vosotros y muchas gracias.